Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de 10 capacidades que tiene que trabajar el emprendedor si quiere tener éxito. ¿Y cuáles son esas capacidades que tenemos que trabajar? Y digo capacidades y digo trabajar porque muchas veces se nos habla de las características que tiene que tener un emprendedor como si fuera algo innato o como si fuera algo que o tienes o no tienes. Bueno, pues no es así. Es decir, al final todo esto se trabaja. Es cierto que hay gente que lo trabajó antes y ahora lo tiene como característica de su personalidad y hay otras personas pues, que tienen que trabajarlo. No pasa absolutamente nada. Lo puede hacer cualquiera y bueno, pues simplemente hay que plantearse primero que tenemos la necesidad de trabajar esa capacidad, con lo que tenemos que hacer un análisis de si efectivamente en esa capacidad, vamos a hablar hoy de 10, pues en esas capacidades estamos suficientemente capacitados o entrenados y si no lo estamos, nos pongamos a trabajar en ello. Así que hoy quiero compartir con vosotros las 10 capacidades que considero muy importantes para un emprendedor y en vuestra mano está el apuntar si creéis que tenéis esa capacidad suficientemente desarrollada y si no lo tenéis, que le pongáis remedio trabajando día a día para mejorar esa capacidad. La primera capacidad yo la llamo la capacidad de unir puntitos. Y diréis, ¿y esto qué es de unir puntitos? Bueno, pues para crear, para adelantarnos al mercado, para poder poner en marcha un negocio que al final tiene una incertidumbre y hay que asumir unos riesgos, tenemos que ser capaces de unir, como yo digo, de unir puntitos. ¿Y qué son los puntitos? Bueno, pues son ideas que nos van llegando de diferentes sectores, bueno, de diferentes ámbitos de la vida, de la parte personal, de la parte profesional, y ser capaces de, en un momento dado, para solucionar un problema, unir esos puntos de una manera creativa que hace que, bueno, esos puntos han estado ahí siempre, pero la gran diferencia es que nosotros hemos sido capaces de unirlos para dar solución a un problema. ¿Eso qué nos va a dar? Visión. Eso nos va a dar la capacidad de poder, como dicen, ser visionario dentro de un sector y poder resolver los problemas o satisfacer las necesidades que aún están insatisfechas. Segunda capacidad, la proactividad. Tenemos que ser capaces de tomar iniciativas, de buscar las soluciones, incluso diría más, de buscar los problemas. Y bueno, pues eso también se entrena, esa capacidad de tener iniciativa que muchas veces define, ¿no?, a un emprendedor. Es que este chico tiene muchas inquietudes, está continuamente... Bueno, pues eso también se entrena. No es algo, como os decía, que venga de serie, sino que en muchos casos se entrenó cuando éramos muy pequeños y bueno, pues ahora lo tenemos asumido dentro de nuestro rol y de nuestra personalidad. Pero si tú no lo tienes que trabajar y es, bueno, pues tener esa capacidad para ser proactivo en cualquier ámbito de la vida y bueno, pues plantearte que es mucho mejor atacar los problemas que no atacarlos y esperar que la corriente te lleve donde quiera el río. Bueno, pues hay que tener iniciativa y esa capacidad la tenemos que entrenar día a día. Tercera capacidad que tenemos que entrenar. Y también me vais a decir, pero esto también se entrena. También se entrena. Tenemos que ser apasionados, tenemos que tener capacidad de centrarnos, dedicarnos, implicarnos en cualquier actividad que hagamos en la vida. Y bueno, esa pasión, esa motivación interna se trabaja todos los días. Y bueno, yo hablo siempre de una receta de la motivación que tiene diferentes ingredientes y que en diferentes momentos de las etapas de los proyectos pues tenemos que echar más ingredientes de uno que de otro. Pues por ejemplo, estábamos hablando de la necesidad, estábamos hablando de la oportunidad, estamos hablando, bueno, del éxito. Bueno, pues todas estas cosas, estos ingredientes los tenemos que mezclar para nuestra fórmula de la motivación. Bueno, pero esa motivación al final la tenemos que traducir en pasión. ¿Por qué? Porque esa pasión se transmite y nuestros equipos de trabajo van a trabajar de una manera totalmente diferente si perciben esa pasión, si perciben esas ganas y si, bueno, pues ven en la figura, que luego hablaremos de esa capacidad de liderazgo, ven en la figura del emprendedor a un líder que con su pasión arrastra las pasiones del resto. Cuarta capacidad, que también se puede entrenar, la ambición.
Y es que el problema es que tenemos que la ambición siempre nos la han pintado como algo negativo, ¿no? El que es ambicioso pues es una característica negativa. Pues no lo es. Quiero decir, ambición yo lo entiendo como esa inquietud constante de mejorar las cosas. Y si la tenemos, pues somos ambiciosos. ¿Por qué? Pues porque lo fácil es pensar que no podemos hacer nada para cambiar nuestro día a día y, como os decía, dejarnos arrastrar por la corriente del río. Bueno, pues tenemos que ser ambiciosos, tenemos que trabajar esa ambición y esa ambición se trabaja siendo conscientes de que cuando nos llegan los retos de la vida, pues vamos a buscar la mejor solución para poder llevarlos a cabo y vamos siempre a trabajar para conseguir el éxito mayor y así tendremos esa capacidad de la ambición bien desarrollada que nos permitirá, está claro, en algunos casos pasar de la batalla, no aceptar el reto, pero bueno, en nuestra cabeza siempre estará esas ganas de conseguir nuestros objetivos una vez que decidamos qué batalla es la que queremos pelear. Quinta y muy importante, como os decía antes, capacidad de liderazgo. ¿Y esto también se entrena? También. Como os decía, hay gente que parece que tiene esa capacidad innata de liderar. Bueno, pues también es porque hace más tiempo que viene practicando el liderazgo. El liderazgo no es más que esa capacidad que tenemos que tener de transmitir esa pasión de la que hablamos antes a nuestros equipos y de demostrar a nuestros equipos que, bueno, pues que podemos trabajar junto a ellos y que podemos ofrecer soluciones a cualquier problema que se nos presente. Bueno, pues el liderazgo es una capacidad muy importante a la hora de poner en marcha un proyecto de emprendimiento. No hay nada peor que un proyecto sin liderazgo, porque bueno, pues al final el rumbo va a depender de ese líder con esa capacidad y sobre todo de la percepción que tenga el resto del equipo de la capacidad de liderazgo que tenga el líder de la compañía. Otra capacidad que tenemos que entrenar cada día, bueno, pues la capacidad de ser eficientes. Y para eso tiene mucho que ver con bueno, pues con la mejora continua y que es algo que tenemos que entrenar. En las 8 disciplinas del dragón es una de las disciplinas que yo os planteo, esa capacidad de la mejora continua. ¿Por qué? Pues porque si somos capaces de estar buscando la mejora en cada proceso de nuestra vida, no tiene por qué ser un proceso muy sesudo o profesional, puede ser cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestra vida personal, si buscamos esa mejora en los diferentes ámbitos, porque la mejora se puede producir en un factor, en otro, en todos, en parte. Bueno, si somos capaces de hacer eso, bueno, pues seremos capaces de ser muy resolutivos, ¿vale? Que al final es lo que va a necesitar nuestra empresa, que seamos capaces de optimizar, de ser eficientes para resolver rápidamente cualquier problema que pueda surgir. Ser resolutivos, pues hace que seamos mucho más rápidos, mucho más flexibles y que realmente nos concentremos en el problema que tenemos en ese momento y seamos capaces de darle una solución y bueno, pues no estemos arrastrando todos esos problemas que al final se nos harán bola y pueden terminar con nuestro proyecto empresarial. Por eso es muy importante esa mejora continua, esa eficiencia en todo lo que rodea nuestra vida y bueno, pues eso nos va a llevar a ser muy resolutivos a la hora de tomar decisiones. Así que otra capacidad que tenemos que trabajar y que bueno, que hay que trabajarla, como siempre digo, cada día. Más capacidades que tenemos que entrenar, la creatividad. Y aquí sí que me vais a decir, eso sí que es imposible, yo no soy creativo. No. Bueno, es que tal vez no hemos entendido bien lo que es la creatividad. La creatividad no consiste en ser capaz o no solo es ser capaz de inventar una solución. Muchas veces ser creativo no es más que aplicar una solución que ya se utilizaba en otro sector en el nuestro. Bueno, pues eso requiere, como os decía al principio, esos puntitos que vamos a unir, requiere ciertas capacidades que tenemos que entrenar, que tenemos que ser capaces de estar continuamente aprendiendo, que ahora veremos que es otra de las capacidades que necesitamos, y con esa capacidad que hemos dicho al principio de unir puntitos, en un momento dado podamos ser creativos. Así que la creatividad también tiene método y, como os decía, sí, hay gente que de serie parece que es muy creativa. Bueno, pues porque ha empezado a entrenar antes, empieza a entrenar tu creatividad,
busca soluciones alternativas a las soluciones que ya hay en cualquier ámbito, en cualquier cosa que te encuentres por la calle, y verás como tu cabeza poco a poco se va adaptando a buscar soluciones que se salen de esas plantillas que tenemos en nuestra cabeza para resolver el 80, el 90% de los problemas. Juega a resolver los problemas con plantillas diferentes, con maneras diferentes de solucionar bueno, pues cualquier problema que puedas tener en tu vida personal. Soluciónalo de manera creativa o al menos piensa una solución creativa, aunque luego bueno, pues no te salga a cuenta, no te convenga y no la apliques, pero piensa siempre en esas otras maneras de resolver los problemas. Bueno, pues ahí estaremos siendo creativos y estaremos desarrollando esa capacidad, la creatividad. Otra gran capacidad que tenemos que desarrollar, la seguridad en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, esa percepción de seguridad en el resto del equipo es lo que va a contribuir a su seguridad, y cuando el equipo está tranquilo, está seguro, pues todo funciona mucho mejor. Por eso muchas veces hablamos de esa soledad del emprendedor, que tiene que asumir esos riesgos muchas veces en silencio, muchas veces poniendo buena cara cuando por dentro pues está sufriendo los reveses de un negocio, pero muy importante que en el fondo tengamos seguridad en nosotros mismos, sepamos que con las herramientas que tenemos y con lo que estamos haciendo para entrenar estas capacidades y bueno, pues todo lo que necesitamos para emprender, pues vamos a conseguir nuestros objetivos, que será antes, que será después, pero lo que sí que tenemos claro es que somos nosotros la persona adecuada para llevar a cabo la tarea que nos hemos encomendado. Así que muy importante, trabaja la seguridad en ti mismo. Date cuenta que efectivamente tú puedes. La novena capacidad que tenemos que trabajar, la capacidad de aprendizaje. Y eso es algo que, bueno, pues nuestro sistema educativo tiene unos años concretos en nuestra vida y luego parece que ya no tenemos que volver a aprender nunca más. Y no hay nada más falso. Tenemos que aprender cada día. Y ese tiene que ser uno de nuestros objetivos, aprender algo nuevo cada día. Algo que no tiene por qué estar relacionado con nuestro tema profesional. Podemos aprender otras cosas. Fijaos que cuantos más puntitos, que al final son los aprendizajes, tengamos, cuanta más capacidad tengamos para unir esos puntitos, que seremos más creativos, pues más vamos a desarrollar capacidades importantes para nuestro negocio. Con lo que una parte muy importante, esos puntitos, y esos puntitos los vamos a ir adquiriendo simplemente con el conocimiento. Aprendiendo, como os decía, en materias relacionadas con nuestro negocio, pero también en otras materias, en otros sectores, con hobbies, con muchas cosas que nos van a ayudar a abrir nuestra mente, a tener más puntitos donde elegir y al final a ser capaces de encontrar soluciones mucho más interesantes y sobre todo muy diferentes a las que encuentra la mayoría de la gente. Y por último, tenemos que tener una actitud positiva ante la vida, tenemos que ser más optimistas que pesimistas. ¿Por qué? Y esto también se entrena, pues porque el emprendimiento ya tiene mucho riesgo, ya tiene mucha parte desconocida, mucha parte que no vamos a controlar, y si mentalmente no somos capaces de pensar que entre que vayan bien las cosas y vayan mal, pues mejor que vayan bien, pues vamos a tener un problema psicológico que no nos va a permitir asumir lo que tiene esto del emprendimiento, que al final es mucho. Bueno, pues como os decía, el optimismo también se entrena y no estamos hablando de engañarnos a nosotros mismos, estamos hablando de ser capaces de relativizar y luego con nuestra propia experiencia tomar las enseñanzas necesarias para intentar ser positivos en la vida y, bueno, ser optimistas a la hora de la labor que estamos realizando. Así que amigos, os he contado 10 capacidades que yo entiendo tiene que tener todo emprendedor. Si las tenéis las 10, pues fenomenal. No me lo creo, seguro que en alguna estáis más flojos que en otra, nos pasa a todos. Lo que sí está en nuestra mano es que cuando detectamos que en una de estas capacidades no tenemos todas las herramientas que deberíamos tener, pues hagamos algo para solucionarlo, pongamos los medios para ir trabajando esas capacidades. Está claro que unas se te darán mejor que otras,
pero también está claro que en unas tendrás que trabajar más que en otras cada día para poco a poco tener esas 10 capacidades listas para ser utilizadas cuando tu negocio lo necesite. Y hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo de capacidades para emprendedores que, bueno, también os voy a pedir que tengáis una nueva capacidad, que es esa capacidad empática en la que, bueno, pues me veis aquí contándoos estas cosas y bueno, yo solo os voy a pedir a cambio que os deis de alta en este canal del emprendimiento, que no cuesta dinero, y si lo que queréis es seguir avanzando en esto del emprendimiento, aquí tenéis nuestra lista de reproducciones. Adiós, adiós.